Hebreos capítulo 5, vamos a leer capítulo 5, capítulo 6, vamos a meditar hasta donde alcancemos, si no seguimos mañana. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos capítulo 5, capítulo 6. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Capítulos 5 y 6 de Hebreos. Bueno, llegó el capítulo 5 y 6 y toda su palabra es buena. Así que prestemos atención, mi hermano, que estos capítulos están poderosos. Excelente, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude a entenderla para ponerla por obra. Que nos ayude a entender, a comprender bien lo que su palabra dice, lo que allí está escrito. Amén. Dios es bueno con nosotros. Bueno, meditemos en estos capítulos. Vamos a mirar algunos aspectos a resaltar. Vamos al grano enseguida, mi hermano, cuestiones de tiempo. Versículo 7. Nosotros, mi hermano, debemos orar y clamar de la manera que a Dios le agrada. En la Biblia dice cómo se ora, cómo se clama. El mismo Cristo dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 5. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿Con qué? Léalo. Con gran clamor, véalo ahí, con gran clamor y lágrimas. Hay que clamar en oración, mi hermano. Usted no puede orar siempre y coger por costumbre orar callado, ahí, suavecito. No, tiene que orar. Que se escuche siquiera en su oído lo que está orando. Con clamor, con ruego. Si usted no sabe qué es rogar, tiene que rogar. Tiene que pedirle al Señor con ruego, con súplica. Suplicarle al Señor con anhelo, con deseo, con desesperación, para que Dios escuche. Con lágrimas, mi hermano, como decía el salmista en el Salmo 6, que cada noche regaba su cama, la mojaba con lágrimas, con
como dice acá, a moco tendido, ¿verdad? Y mojaba su cama, su lecho, porque clamaba delante del Señor, con mucho ruego, de corazón, llorando. Así debemos orarle al Señor, porque no puede ser solo una oración litúrgica. Debemos orar de corazón. Cuando usted ora al Señor, tiene que hacerlo con todo su corazón, de todo corazón, mi hermano. No puede orar por orar. Tiene que hacerlo bien, como a Dios le agrada, porque si no se vuelve en un rezo más. Ya usted sabe las palabras que va a decir, ya usted está acostumbrado a orar y se vuelve esa oración en un rezo. Eso no debe ser así. Usted no debe hacer eso así. Realmente cuando usted va a orar, se va a comunicar con Dios, debe entender que Él le está escuchando. Debe hacer como la palabra dice, por eso hay que leer la palabra, para primero ponerse a cuentas con Dios. Si usted sabe que ha hecho algo mal y ha venido el espíritu de arrepentimiento a su vida, pedir perdón y decirle: Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame, y ponerse a cuentas con Él primero, porque Dios atiende a los humildes y los contritos. Si no, si hay altivez, orgullo, pierde el tiempo ahí orando, mi hermano. Si usted no perdona, si tiene resentimiento, pierde el tiempo orando. Pierde el tiempo, mi hermano. Porque hay cosas que preceden a la oración. Por eso es bueno que la palabra entre y haga el efecto que tiene que hacer en nosotros, ¿verdad? Romper, dividir, como ya leímos. Dice aquí: con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas. Oye, pero si así oraba Jesucristo, dándonos ejemplo, ¿cómo es que nosotros no vamos a orar así? Así tenemos que orar, mi hermano. Dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros vamos a ser oídos cuando realmente manifestamos temor reverente delante de Dios. Es que vamos a ser oídos. Pero si usted tiene años en el Evangelio y usted no manifiesta temor, usted sigue andando conforme a las obras de la carne y del mundo, usted no va a ser oído, mi hermano. Su oración no va a ser escuchada. Yo quisiera decirle otra cosa, pero no se puede. La Biblia dice que no. No se puede, mi hermano. Tiene que clamar, tiene que quebrantar su corazón con oración, con ayuno, con ruego. Pedirle perdón al Señor, contrito y humilde su corazón delante de Dios, el Señor lo escucha. Y dice: y por lo que padeció aprendió obediencia. Esto es otro ejemplo para nosotros. O sea, eso está escrito allí para que usted sepa cómo es que usted va a seguir creciendo, perfeccionándose. Dice aquí: por lo que padeció aprendió obediencia. Y eso que en él no había pecado. Pero como él vivió como hombre, él pasó por todo ese proceso. Porque ese proceso que nosotros vamos a pasar, usted va a pasar por eso. Por lo que usted, por las pruebas, las dificultades, usted va a aprender a ser obediente. Y dice: y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. Y esta es la palabra clave en este libro de Hebreos. En la carta de Hebreos, la palabra clave es perfección. Todo gira a través de que nosotros crezcamos, lleguemos al conocimiento, que seamos perfeccionados, que maduremos, que crezcamos. Esa es una de las palabras claves aquí en este escrito. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. El Señor es autor de salvación para quienes, mi hermano. Para aquellos que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. Esa es la primera parte. Porque esa confesión tiene que venir de un corazón que cree. Porque la palabra lo dice, ¿verdad? En el otro versículo: si creyeres en tu corazón. Y esa fe tiene que ser conforme a la fe de la Biblia. La fe que da frutos, que muestra obras. Entonces aquí dice: para todos los que le obedecen. Porque esa es la verdadera fe. Aquella que procede después usted a obedecer. Cuando dice: yo quiero seguir a Cristo, entonces se esfuerza por ir cambiando, ir transformando su manera de actuar, porque ya ha cambiado su manera
de pensar, ha aceptado que la palabra de Dios es verdadera. Y aquí empieza el apóstol a decir, hay cosas difíciles de explicar, pero debiendo ser ya maestro, presta atención, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, si usted tiene tiempo en el Evangelio, dice, ya, usted para que entienda esto. Aquí va a empezar a explicar el apóstol el propósito de nuestra vida. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito? Capítulo 5, capítulo 6 de Hebreo. Hay muchos capítulos en la Biblia que lo explican, pero aquí en Hebreo, en estos dos, le explica su propósito. Nuestro propósito en esta vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué debemos ocupar el tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando usted llega a ser cristiano? Ayer se los estaba explicando. Véase, si no estuvo ayer en el servicio a las 6:30, vuelva y véalo aquí en YouTube, en Facebook también está montado, y en Periscope, y repita la enseñanza de ayer miércoles en la noche. Ayer era 29 de julio. Ayer expliqué esta parte para que pueda engranarlo mejor. Si de pronto no le queda tan claro la explicación de hoy, véasela de ayer en la noche. Y dice aquí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar sobre los primeros rudimentos. Y en el capítulo 6 dice cuáles son los primeros rudimentos. Dice, y entonces ustedes todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todavía tienen necesidad de que le explique lo primero, que dejen de pecar, que apártense del pecado, bautícese, que Cristo viene pronto. Eso es lo primero, mi hermano. Usted no puede permanecer en eso toda su vida. Usted tiene que seguir creciendo. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Lo que estaba hablando ahí, ya lo acabamos de leer y lo vamos a seguir leyendo en esta carta. Entonces aquí dice, y todo aquel que participa de esos primeros rudimentos todavía teniendo tanto tiempo, o sea, de leche, es inexperto en la palabra. ¿En qué palabra? En la justicia de Dios. Es inexperto en la justicia. Usted no sabe por qué es que se dan las cosas. Usted se enferma y dice, porque todo el mundo se enfermó. Usted le pasa algo y dice, porque a todo el mundo le pasa, pues eso es suerte, eso fue suerte. Inexperto en la palabra, porque no sabe que la palabra dice que el Señor protege a sus hijos y que el maligno no le toca. Ayer estuvimos mirando ese versículo, ¿verdad? Si nosotros nos dedicamos nuestro tiempo, como dice en 2 de Pedro, y ponemos esfuerzo, tiempo y dedicación a añadir a nuestra fe 7 cosas más que hay que añadir. Ayer le expliqué, el maligno no le tocará, usted estará protegido por Dios. O si no, hacemos mentirosa la palabra. Pero cuando el maligno le toca, algo está pasando en su corazón. A un Job que era perfecto en acciones, en su corazón le pasaba algo. Y el Señor quería perfeccionarlo más, porque todavía no había venido a Cristo, él no conocía eso, no estaba el Espíritu Santo. Ahora ya nosotros tenemos la palabra. Ya Cristo vino y murió por nosotros y está el Espíritu Santo, así que no queda excusa. Pero aún Dios a Job lo quiso llevar a un nivel mayor. No estando él en ese tiempo, Dios quiso revelársele. ¿Por qué? Porque era un varón perfecto. En obra, él no pecaba. Él no cometía pecados de acciones. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía, pero todavía no entendía que en su corazón tenía también algo allí que debía limpiar y echar fuera. De pronto había egocentrismo, altivez, orgullo. ¿Quién sabe qué había allí, verdad? Pero ahí la palabra deja entrever. Y el Señor quiso mostrarle lo que había en su corazón y revelarse a él quién era Dios y cómo es Dios. Y al final Job se da cuenta, o sea que Dios le permitió una prueba para que creciera y limpiara su corazón, se humillara, entonces sí conociera a Dios tal cual como es y lo pudiera ver. Tremendo, ¿verdad? Dios en su amor tan grande permite pasar por pruebas y dificultades para que usted conozca quién es Dios, para que sea perfeccionado. O sea, Job fue perfeccionado.
Pero muchos hermanos, ahora hoy en día, la mayoría, pasan por problemas no porque están siendo perfeccionados, sino a causa del pecado. Porque Dios no le puede proteger. Pero de todas maneras es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios permite aún el malo para el día malo. Dios permite que el enemigo toque su vida para que usted se arrepienta, porque si no, usted sigue pecando y nunca se arrepiente. Pero cuando viene una prueba, una dificultad, una enfermedad, una escasez, una situación financiera grave, ¿verdad? Cuando viene algo así, usted despierta y reacciona: ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor le empieza a mostrar. ¿Qué le da el Señor? Aquí lo leímos, ¿verdad? En capítulo 6 lo vamos a ver. Un espíritu de arrepentimiento. Porque Él entiende que usted todavía no entiende. Pero no puede abusar de eso. No puede seguir cometiendo pecado, porque ya llega un momento en que Dios no le va a dar espíritu de arrepentimiento. Aquí lo dice. Entonces no puede estar abusando de eso. El Señor le va a dar espíritu de arrepentimiento para que usted conozca su pecado. ¿Qué está haciendo mal? El Señor lo pone en una iglesia para que sus pastores le guíen. Le digan: mira, la palabra dice esto, apártate de esta maldad, haz lo bueno. Lo primero es eso. Cuando usted llega a Cristo, eso es lo primero, apartarse del pecado. Es lo primero, son las primeras obras, son los rudimentos del Evangelio. Bueno, llegaste al Evangelio, aprende esto bien. Y aquí lo dice: en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto en la palabra de justicia, no conoce, no sabe. Le pasa las cosas y dice: que al mundo le pasa así. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Entonces usted sabe: esto está bueno, esto está malo, esto puedo hacerlo así, esto no puedo hacerlo así. Eso es un mal pensamiento, no puedo estar pensando mal de la gente. Este sentimiento que tengo en mi corazón, voy a orar, voy a ayunar, porque Dios, tengo que sacar fuera esa ira, ese enojo, tengo que sacar fuera ese resentimiento, tengo que sacar fuera la lujuria, la lascivia, echar fuera de mi vida todo egocentrismo, tengo que dejar la flojera. O sea, lo que usted le esté afectando, ¿verdad? Entonces usted va a saber por qué orar. Usted va a tener por el uso, porque usted está siendo ejercitado día a día a través de la palabra, está orando, usted va a tener ejercitado los sentidos y va a darse cuenta cuando algo está pasando. Decir: ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y va a despertar, va a hacer lo que tiene que hacer. Dice versículo 6, quiere decir, dejando los rudimentos, aunque se devuelve, ¿verdad?, a la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia dónde? Vea ese versículo 1, vuelve y lo repite. No es cuento, mi hermano, aquí lo está diciendo, usted tiene que prestar atención. Dice: vamos adelante, versículo 1, ¿a dónde vamos adelante? Ahí está, vean, ahí. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Si usted todavía permanece, dice, no echando otra vez los fundamentos y aquí te dicen obras, arrepentimiento de obras muertas, de la fe, del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Si usted todavía está, que no entiende esto, que es lo primero, usted es inexperto, usted no se está perfeccionando todavía, usted está como un niño. Todavía es necesario que les expliquen, hermano, de que deja de pecar con su cuerpo, hermano, crea en Cristo, tenga fe, hermano, bautícese, hermano, deje de estar poniendo las manos a la ligera, que se le puede meter un demonio. No deje que todo el mundo le ponga las manos en la cabeza, porque eso es importante, importantísimo, ¿verdad? Hermano, usted va a resucitar, cuando oramos vamos a resucitar, crea en eso. Hermano, Cristo viene, va a haber un juicio eterno, el milenio, esto, aquello, Cristo, va a haber un rapto, va a haber unas bodas, una cena. Eso es lo básico, usted debe creer en eso. Ya cuando pasa el tiempo, usted tiene 3, 4, 5 años en el Evangelio, ya usted tiene que seguir creciendo. ¿A qué? ¿A qué debe seguir creciendo? Ahí lo dice, mi hermano, yo ayer lo estaba explicando, a la perfección. O sea, conociendo el corazón de Dios, qué es lo que realmente Dios quiere. Y aquí lo dice,
Lo tremendo es que Él lo explica con una parábola. O sea, esto es tremendo, estos capítulos son tremendos. Vamos a explicarlo enseguida porque se nos pasa. Vamos allá adelantico ahí al versículo 7, ahora nos devolvemos. Él explica aquí cuál es la perfección, que usted crezca. Dice versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí está la perfección. ¿No la entiende? Ya se la explico. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. ¡Wow! Ahí está la revelación, en esos dos versículos. Ahí está la perfección. Lo que yo siempre le he dicho, su corazón. Usted es la tierra. Dios nos compara con todo, con tierra, con semilla, con árboles. Nosotros somos todo eso, pero son comparaciones para que usted sepa cómo proceder, qué es lo que tiene que hacer. Cuando Dios le dice que usted es un árbol, dice que tiene que ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando Dios le dice que usted es una semilla, dice que tiene que ser una buena semilla que dé fruto. Cuando Dios le dice que usted es la tierra, dice que usted tiene que ser una buena tierra que que sea apta para que cuando caiga la palabra dé fruto. O sea, como la quiera ver, ¿verdad? Entonces aquí dice el apóstol, porque la tierra, usted es la tierra que bebe la lluvia, la palabra es la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, porque usted cada día está leyendo la palabra. Esto es para los viejos. Y produce hierba, o sea, produce hierba provechosa, o sea, le dice hierba provechosa aquí a los frutos, al cultivo que usted está sembrando. Aquellos por los cuales es labrada. Para que produzca, usted tiene que labrar su corazón. Ahora volvámonos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 27, creo, o 23. Dice que el Señor arrojó al hombre a esta tierra cuando pecó y le dijo, para que labres la tierra. Esa revelación no la entiende todas las personas, pero cuando le dijo para que labres la tierra allá en Génesis, le estaba diciendo para que limpies tu corazón de esa maldad que creíste, de esa mentira del diablo. O sea, mi hermano, el propósito en este mundo no es otro, sino que usted se purifique, se limpie y saque la mentira del diablo de su vida. Esa mentira del diablo la quiere usted no solo por lo que ve y lo que escucha durante toda su vida, sino también la tiene heredada. Viene en sus genes. Cuando el niño nace, sin aún ver y escuchar nada, usted ve que hay niños que son egoístas, bebecitos de brazos, y lo han probado, que ven a su mamá con otro bebé en los brazos y lloran y patalean, y cuando la mamá va a coger a su bebé de nuevo, le pega y le muerde, porque como diciéndole, ¿por qué está otro? O sea, con egoísmo, cuando debiera haber amor y debieran ellos tener en su corazón el ser bondadosos, nacen ya malvados desde niños. Tú dirás, wow, sí, ya se han hecho pruebas y la gente se da cuenta. Pero no todos los bebés, estoy diciendo los bebés que tienen esa maldad. Entonces cada quien nace con maldades en su corazón heredadas de su familia. Por eso en nosotros viene el pecado original de Adán y Eva. Viene donde, en la genética. Porque en la genética usted ve que se transmiten cosas que no solo son físicas, sino también espirituales. Las cosas del espíritu se transmiten también en la genética. Tremendo, ¿verdad? Pero así es. Lo que llaman maldiciones generacionales se transmiten en la genética. Como somos descendientes de Adán y de Eva, todos somos, ahí viene también ese pecado original. Pecados que vienen por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Por ahí que son tentados todos. Dios es real, mi hermano. Dios es real. Usted el viento lo siente. Usted escucha la brisa
Usted no la ve, pero sabe que ahí está. Usted coge una flor y huele. O usted pasa por algún lado y le pega un olor y usted no lo ve, pero sabe que allí hay algo. Si le huele bonito, algo bueno. Y si le huele feo, hay algo feo allí. Hay algo feo cerca, porque lo olió, pero usted no lo vio. El Señor es más real de lo que usted piensa. Es más real que este mundo físico. Y aunque usted no lo vea con sus ojos, el Señor sí está presente y sí le escucha. Lo que pasa es que Él no va a quebrantar su justicia. Y lo que está escrito en la palabra se cumple tal cual está escrito en la palabra. Si usted quiere recibir bendición de Dios, tiene que cumplir lo que dice en la palabra. Si usted no recibe la bendición de Dios es porque no está cumpliendo lo que dice en la palabra. Entiéndalo bien. Tiene que entenderlo de esta manera, porque las bendiciones ya están ahí escritas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Limpiar el corazón. Ese es el propósito principal, y aquí lo está explicando el apóstol. Dice, pero la que produce espino y abrojo, para el infierno mismo. Lo más probable, ¿verdad? Porque hay una línea delgada que dice quiénes pasan y quiénes no pasan. Pero el apóstol dice, no se queden ahí cerca de esa línea diciendo yo creo en Cristo y ya soy salvo raspado. Pasé pero así como quien no quiere la cosa. Sino crezca para que tenga ¿qué? Seguridad de salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahí lo dice en el 9, dice, para cosas mejores. Cosas mejores. Pero terminemos acá atrás. Entonces las obras, esas de, será arrepentimientos de obras muertas. O sea, usted no puede estar pecando de obra, mi hermano. Haciendo los pecados de obra llevan a la muerte. El adulterio, la fornicación, esos pecados que usted veía que sacaban al pueblo, a los del pueblo de Israel, los sacaban aparte y los apedreaban. Eran pecados de muerte. Pero habían otros pecados que el Señor de pronto los apartaba, les ponía a hacer esto, aquello, pero no los mataban. Pero había unos pecados que sí había que matar a la gente, porque es que ya eran pecados de muerte. Esa persona ya espiritualmente estaba muerta. Dice, porque es imposible, vea lo que dice el versículo 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, aquellos que recibieron al Señor. Y usted cuando recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a su corazón, ¿verdad? Y asimismo gustaron la buena palabra, o sea, y pasó un tiempo y ustedes fueron creciendo en la palabra, o sea, escuchando la palabra, escuchando estas cosas que estamos leyendo allí. Y de los poderes del siglo venidero, o sea, muchos fueron sanos, muchos Dios los libertó, Dios hizo un milagro en sus vidas. Dice, y recayeron, o sea, si Dios mostró ese favor por usted, ahora tiene usted el Espíritu Santo en su vida que le ayuda, tiene un ayudador que antes no estaba, ahora sí está después de Cristo. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ese es el espíritu de arrepentimiento. O sea, por eso usted tiene que pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, trae espíritu de arrepentimiento, de convencimiento de pecado, que estoy fallando, que estoy haciendo mal. Cuando usted ve que las cosas no le salen, que esto no se da, pídale al Señor que le perdone. O sea, llegue al Señor humilde, con humildad, y pídale que le muestre. Si no, nunca se va a enterar. Si no pasara por esas pruebas y dificultades por las cuales debe estar agradecido, usted nunca se enteraría de qué es lo que está haciendo mal y seguiría haciendo mal. Entonces aquí dice, imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. O sea, si que cristianito, míralo, y que cristiano, y míralo en lo que anda, mira toda la vida y que fue cristiano y míralo en que terminó, exponiendo a Cristo al vituperio. Entonces explica versículos 7 y 8, los cuales usted debe subrayar hoy y remarcar, porque es el propósito. O sea, eso es lo que el apóstol está hablando. ¿De qué? Del versículo 1 que dice de la perfección. Usted debe ser perfeccionado en que limpiar su corazón, echar la maldad y seguir creciendo en conocimiento de Dios. Cuando usted crece en el conocimiento de Dios, usted ya sabe qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que debe hacer.
Pero esto se logra a través de la oración, a través del clamor constante. Tiene que ser cada día, esforzándose, leyendo la palabra, escuchando la palabra, meditando en ella, orando conforme a la palabra cada día, mi hermano. Qué bendición que podamos hacerlo así, cada día. Pero si usted no es esforzado, entonces en usted, en su corazón, van a salir espinos, abrojos. Tremendo, ¿verdad? Y esa tierra va a ser maldecida. Su fin es ser quemada. Wow. Dice aquí, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Para qué? Aquí lo explica. Para plena certeza. Usted tiene que tener seguridad de salvación. Aquí lo dice, plena certeza de la esperanza. O sea, que usted esté seguro que va a ser salvo. Pero si usted está pecando, si usted no quiere crecer, no aplica segunda de Pedro, capítulo 1, no aplica ese capítulo a su vida, entonces usted no tiene certeza de salvación. Entonces, si viene Cristo, ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? Porque no creció, no se perfeccionó, no limpió su corazón, se distrajo en otras cosas, quedó como niño, tomando leche siempre, hablando de lo mismo. Ay, es que el pecado es sabroso. Es que mi hermano, usted no sabe cómo es que es el pecado. Pastores viejos ya en el evangelio todavía luchando con el pecado de la carne, de dejar de hacer y hacer. Porque no crecen, mi hermano, en la palabra, en el conocimiento. Eso es lo que explica la Biblia. Usted debe creer en la Biblia, mi hermano. Todo debe, como leímos también, ¿verdad? Meditar todo, leímos ayer en Tesalonicenses, creo que debe escoger lo bueno y desechar lo malo. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces ese es el fin. Vamos a dejarlo allí, mañana seguimos y repasamos un poquito el 6 y seguimos al 7. Entonces, lo importante, mi hermano, dice aquí que debemos ser perseverantes hasta el fin para tener plena certeza. O sea, cada día tiene que ser perseverante, porque está que viene Cristo, ¿verdad? Pronto va a venir el Señor. Entonces dice aquí, para que usted tenga plena certeza de la esperanza, usted tiene que preocuparse en que su tierra beba la lluvia todos los días y que arranque de su vida los espinos, los abrojos. La parábola del sembrador: tierra dura, tierra con piedra, tierra con espinos. Así no debe ser su corazón, sino como la cuarta tierra, con una tierra blanda, apta para el cultivo. Este es el propósito de su vida. En esto debe enfocar la mayor parte de su oración y de su tiempo. No se distraiga en otras cosas. Crea que es eso. Cuando usted se santifica y se purifica, las demás cosas salen, mi hermano. Por eso el Señor dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es fácil, mi hermano. En un sentido, explicarlo es fácil, pero hay que llevarlo a la práctica todos los días, esforzado hasta el fin. Para que usted tenga plena certeza, tiene que hacer esto que está explicando el apóstol, esto que explicó en el versículo 7 y 8, para que usted cumpla el versículo 1 que habla de la perfección. Es eso, mi hermano. Y dice, para que no seas perezoso, sino que tengas fe, paciencia. Con la paciencia ganaréis vuestras almas, dice la palabra. Fe y paciencia. Y entonces heredarán las promesas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dios, que tu palabra sea llenando nuestros corazones más y más. Ayúdanos a repasar, a meditar tu palabra cada día y a entender estos secretos ahí guardados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Ayúdanos a confiar en ti, que eres un Dios poderoso. Ayúdanos a confiar en ti, que eres un Dios sanador,
que eres un Dios que hace milagros, que para ti no hay nada difícil ni imposible, Señor. Aumenta nuestra fe para creer. Ayúdanos, Padre, para ser esforzados y valientes. Quita toda pereza, toda flojera de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser esforzados y valientes cada día, creciendo hasta la perfección, creciendo hasta la plena certeza de la esperanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo a crecer, a no estar buscando, Señor, leche, sino alimento sólido, a crecer en la palabra de justicia, Señor, a que nuestros sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a ser expertos en tu palabra de justicia. Ayúdanos a entender que todas las cosas tienen un motivo y que tú dejaste explicado en tu palabra que hay una forma de santificarnos, que debemos ser esforzados en añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, que debemos añadir 7 cosas más a nuestra fe para que las puertas de los cielos estén abiertas delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a echar fuera de nosotros toda mentira del mundo, toda mentira del diablo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Oramos por la hermana Nelsida, debe ser. Nelsida Vanegas, Señor, que tengas tu misericordia de ella, Señor. Ayúdala, Señor. Trae entendimiento con tu palabra a su vida, Señor, que hoy ella pueda entender a través de este mensaje lo que le hace falta, Señor, para que pueda crecer en su vida, Señor. Ayuda a la hermana Nelsida, Señor. Bendícela, Señor, con bendición espiritual y bendición material. Tú conoces su petición, tú conoces su deseo, Señor. Abre su corazón, Señor, a ti. En el nombre de Jesucristo, bendice también a la hermana Rosana, Señor. Ayúdala en su situación laboral. Bendice su vida, Señor. Bendícela en el nombre de Jesucristo. También te pido bendición, mi hermano Yuber, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Ayúdale, Señor, cada día, que sea perseverante en ti, que crea en esta palabra, Señor, y que tu bendición se derrame sobre su vida para que él pueda ser bendecido en toda su vida, Señor, y en lo que emprende. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Tú eres grande, tú eres poderoso. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo y a ser fortalecidos por ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Nos vemos mañana a la misma hora, temprano, con la oración, a cantar, a orar y a meditar en su palabra. Bendiciones, mi hermano.